En tu conexión matinal, cuando, bueno, todo Chile, yo creo que todo el mundo sabe todo lo que ha pasado en nuestro país en los últimos días respecto a esta catástrofe que en definitiva tiene que ver con lluvias, con cambio climático y que no solamente ha sido una catástrofe para las personas y para el sector vivienda, sino que también para el sector agrario. Uno de los principales productos que han estado en la palestra en estos últimos días han sido las papas. El precio que ha subido, que ha tenido este importante tubérculo que al parecer forma parte súper importante de la dieta de los chilenos. Para conversar de este tema estamos con Roberto Jara, doctor en Economía Agraria de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, Roberto? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y gracias a usted también por aceptar. Roberto, a ver, ¿por qué necesariamente después de esta situación tiene que subir el precio, bueno, en general, me imagino, de la verdura y de todo lo que sale de la tierra? ¿Y por qué afecta directamente a las papas? Sí, previo a las papas, que es un tema que yo sé que nos preocupa, un poco entender un contexto. Quisiera brevemente, solo el contexto de que pensemos que en los últimos 10 años la superficie de cultivos anuales, arroz, maíz, Ya. trigo y nuestra hortaliza ha disminuido. Eso es un hecho. Un 27% en los últimos 10 años. ¿Ha En ese disminuido, contexto, Roberto, pero adrede? ha disminuido por distintas razones. Una obedece a lo que tú mencionaste, que es probable que por el cambio climático hay sectores con menos agua, o porque también son cultivos que dejan de ser rentables, o porque también la fruticultura ha aumentado en un 45% su superficie en los últimos años. Entonces también hay que entender el contexto del cambio en el uso de suelo. Y en ese contexto es que, ahora me pongo desde el punto de vista de los consumidores, en ese contexto es que debemos, observamos como consumidor alzas sostenidas en los alimentos, en los alimentos internos. Es un tema que nos preocupa desde el punto de vista de la soberanía alimentaria. Eso como un marco general, como una introducción a lo que ahora viene, que es el problema puntual que se está observando con las papas en particular. Eh, Roberto, y ahí, Roberto, sí, cuando hablamos un poco de esto, también me imagino que, bueno, el tema del empequeñecimiento, digamos, de los sectores donde se siembra. Sin embargo, también hay un aspecto que es el de si yo tengo un camión de papas, ¿lo puedo esconder para que la especulación me ayude a subir más el precio? ¿O se relaciona un poco todo o no? ¿Es solamente que hay menos hectáreas cultivadas? todo está relacionado. Hay impactos que son de largo plazo, como la Ya. introducción que yo acabo de hacer, ¿cierto? Que es como la tendencia, pero luego vienen estos shocks, que son de corto plazo, que son eh, producto de algún, en este caso, un evento climático, ¿cierto? Un evento climático anómalo, que cada vez es menos anómalo, pero, y ahí ocurren ahí entran otras variables al modelo, digamos, y una de ellas es justamente lo que se denomina especulación. Pensemos lo siguiente, pensemos que los productores de papas, Ya. los agricultores atomizados, es decir, están en distintos lugares de la zona central o del norte o del sur donde se producen las papas. Y ellos buscan vender a ciertas macroferias o ciertos lugares mayoristas que son completamente concentrados. Eso primero. Ahí ya hay un problema de mercado. El segundo problema es lo que tú mencionas. Es que para los agricultores, los que asumen el riesgo de la producción, generalmente no son los mismos que asumen el riesgo de la guardia, que tienen mayor cantidad de infraestructura, por ejemplo, techos y galpones donde guardan alimentos para esperar precios más altos. ¿Qué es lo que ocurre con la papa? ¿No? Entonces, en el contexto donde viene un frente de mal tiempo, yo tengo guardado un montón de alimentos que ya lo pagué a los agricultores, porque aquí el beneficio no es de los agricultores cuando ocurren estas alzas, el beneficio es del resto de los agentes de la cadena. En este caso,
por ejemplo, de aquellos que la almacenan, o por ejemplo, la comercialización, o por ejemplo, los mercados concentrados. Ya. Y ahí es donde se produce lo que llamamos la especulación. Ya, pero también, Roberto, hay una parte que es realidad. De hecho, me la acabas de decir en un principio, hay menos hectáreas cultivadas. Exacto. O sea, aquí se juntan varios factores. Justamente. Y es una preocupación que al menos el Ministerio de Agricultura en los últimos años, estoy hablando de los últimos 4 o 5 años, ha tomado ese guante y ha generado ciertos planes, ¿cierto? Que probablemente va a tener que darle un poco más de fuerza aquí en el mediano y corto plazo. Ok. Roberto, ¿y por qué es especialmente susceptible la papa? ¿Por qué no escucho lo mismo, no sé, de la lechuga, de la espinaca, de la albahaca, de la coliflor, no sé? Perfecto, es una súper buena pregunta. La papa, si bien tienes periodos de producción que ya pasó, digamos, su cosecha, pero la papa tiene una cadena de comercialización en la cual mucha de ellas sale al mercado una vez cosechada, pero gran parte también se guarda por su, digamos, es uno de los pocos alimentos frescos que tiene esa capacidad, pues la fruta no se puede guardar en cualquier lado. Ah, Las lechugas son perecibles. ya, Bueno, ya. hay otras, pero la papa en particular tiene eso que con una inversión no tan alta, ¿te fijas? Con un buen lugar, con ventilación adecuada, con un techo, se puede guardar y se puede esperar, ¿cierto? Algunas legumbres también, digamos. Ajá. Pero ocurre digamos, este costo de almacenaje que en momentos como estos, que cuando vienen otras variables, claro, efectivamente se produce este efecto, yo lo diría derechamente como aprovecharse de la situación coyuntural. O sea, no veo una explicación económica para que la papa suba. A ver, quiero entenderte bien y que los televidentes también. ¿Dices tú que en esto no ves un aprovechamiento o sí ves porque no ves una razón real para que subiera? Sí. Bueno, lo que no veo es una razón real para que suba. Ya, perfecto. ¿Por qué? Y Porque sí ves un aprovechamiento, tal vez. Sí, eso es lo que estamos pensando. De hecho, en muchas entrevistas también se ha hablado de esto de los especuladores, ¿no? Y es justamente, derechamente en palabras simples, es que se están aprovechando de una coyuntura. En años anteriores uno podría justificar. O sea, ¿cómo, desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de economía agraria, cómo uno justifica el alza de precios? Cuando hay menor oferta, ¿verdad? Cuando hay menor oferta porque afectó justo la cosecha o porque, dada la pandemia, aumentó el precio de los combustibles, aumentó el costo de los fertilizantes, que fue lo que pasó hace un par de años atrás. Eso sí es una justificación económica. El punto es que ahora me tienen que explicar a mí, que nadie me lo ha explicado, es ¿qué justifica el aumento de los costos de almacenaje para aumentar el costo del producto final? Yo no veo ninguna justificación. Roberto, y a ver, aclárenos una parte. Cuando dice costo de almacenaje, ¿de qué manera se almacena la papa? ¿Es en un galpón y punto o requiere una refrigeración y otra cosa? Refrigeración no, pero una adecuada ventilación, que no se moje el suelo, pero no es lo mismo almacenar papas, como mencionaba, que almacenar fruta, que son altamente... Eso es más complejo. Es más complejo, ¿te fijas? Eso es más complejo. Ahora, ¿por qué es tan importante la papa dentro de la dieta chilena? Porque hay países, claramente como Perú, en que Perú la papa sí forma parte de todo. La causa, el puré, la papa frita. Pero en Chile no sé si forma tan parte de todo, o sí, y yo soy el que estoy alejado un poco de la realidad. ¿Por qué es tan importante la papa para la dieta chilena? A ver, desde el punto de vista del consumo, yo diría que, a ver, no tiene la relevancia que tiene en países como tú mencionas, como en Perú o como en Alemania, donde además de que hay un consumo, también hay una gran variabilidad de papa. Especies de papa, distintas variedades, colores, algo así como nuestra papa esquilota, ¿te fijas? Papas gourmet, papas masivas. Nosotros no tenemos esa cultura de papa, pero sin embargo, si uno pone esto, digamos, como en un ranking, de verdad, lo que nosotros, la dieta base de los chilenos tiene que ver, bueno, está en función de
en términos de proteínas, ¿cierto? Las carnes de en sus distintas, Sí, digamos, sí, claro. claro, en sus distintas tipos, pero por otro lado nuestra base es trigo, digamos, porque el pan, y luego arroz, y después yo diría, me atrevería a decir que está la papa, o sea, está dentro del Pero está grupo dentro de los más importantes, de los de más los más consumidos. importantes, sí, sí, o sea, efectivamente. Ahora, Roberto, otra cosa, existe la posibilidad, porque en este aspecto, ¿por qué me cuesta un poco formular la pregunta? Porque lo que ha sido colusión han sido grandes empresas. En cambio acá no son grandes empresas, son, qué sé yo, agrónomos, sectores agrícolas. Si un camión se esconde una papa, si un camionero se esconde otra tolva llena de papas, pero ¿se puede hablar de colusión cuando son varios mini productores? ¿O estamos hablando que hay una subida de papa a través de, no sé, por darte un ejemplo, Maggi? ¿O no? En este Claro, caso no no, se puede hablar de colusión porque son puros pequeños productores. es complejo hablar de colusión, y por eso la palabra que uno escucha, digamos, en el ambiente estos días tiene que ver un poco más con el llamémoslo, oportunismo Ya, especulación, ¿cierto? oportunismo. Especulación, más que colusión. Y tú tienes razón, efectivamente. A ver, la colusión no se va a provocar nunca a nivel de la producción. Los productores están atomizados y que son de distintas escalas, está la pequeña agricultura, ¿cierto? De mediana y grande. Entonces, es muy complejo que se dé a ese nivel. Pero lo que hay que recordar es que ¿dónde llega la producción? Ya, La producción llega a mercados mayoristas, y esos no son muchos. O sea, están distribuidos a través de Chile, pero no son 50 o 80, deben ser los más importantes 8 o 9 en el país. ya, Y que sí conversan, sí están altamente conectados. ok. Y por otro lado está el transporte, que es lo que también eh, es un tema que en el fondo el transporte, pensando nuevamente en que la agricultura está atomizada, y dado su nivel de escala de empresa, digamos así, no todos los productores tienen transporte. Entonces ahí también se genera una concentración. Ya. Entonces, cuando se generan estas concentraciones ocurren estos fenómenos. Perfecto. Ahora, por otro lado, ¿por qué se empezó a cultivar menos áreas de papas? Sí, yo me atrevería a decir que no son solo no solo menos papas, sino que aquí hay un fenómeno en los últimos años que tiene que ver con los cultivos anuales y vegetales, es decir, el Ya, consumo interno. ¿Ah? Esa es mi preocupación. Más que un cultivo en particular, tiene que ver eh, con el alimento interno, con lo que consumimos los chilenos. ¿Ah? Digámoslo en términos sensatos, los chilenos no estamos consumiendo 5 o 6 porciones de fruta al día, ¿no? ¿Verdad? Eso no es así. no. ¿Ah? De hecho, si revisamos las encuestas de salud y de consumo saludable, estamos pésimos. Entonces, Sí, hay que pensar en lo que realmente estamos consumiendo. Y por otro lado, entiendo también porque hoy en día consumir una dieta saludable es caro. sí, claro. Y es una paradoja porque tenemos un país agrícola, pero sin embargo comer sano es más caro que no comer sano. Entonces tenemos varios elementos sobre la mesa. Roberto, según su mirada, ¿cómo debería enfrentarse esto? Debería enfrentarse, tal vez, se lo digo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de una familia, digamos, la familia puede decir, ¿sabe qué? Durante este tiempo de encarecimiento no vamos a comer papa, la vamos a cambiar por arroz, por beterraga, por zanahoria, no tengo idea. Y lo otro, desde un punto de vista un poco más macro, ¿sería también opción comprar papas en el extranjero? Por ejemplo, a Perú, que estamos al lado y que produce muchísima papa. Hay muchas estrategias y de hecho esa es una, digamos, en la medida que se puede dar. Hay que recordar que hay muchos alimentos perecibles que es mucho más complejo, es mucho más compleja su transporte cuando se exporta o se importa. Eso es un punto de partida. Pero efectivamente, y como se hace con otros cultivos como el trigo, nosotros producimos el 40 o el 45% de lo que necesitamos, el resto lo importamos.
esa es una estrategia que se Claro, podría pensar. claro. Incluso en su momento nosotros observamos en góndolas de supermercados palta de Perú, digamos. Entonces, o sea, en el fondo, esa es una estrategia y es válida porque estamos insertos en un mercado internacional. Por otra parte, también el llamado es, bueno, busquemos sustitutos y también uno podría tomar decisiones familiares, digamos, en función del presupuesto y que es la Claro. restricción que tiene una familia, y empezar a tomar decisiones sencillas de buscar sustitutos, de buscar lugares, ¿cierto?, donde podemos conseguir los alimentos con un precio eh, menos elevado, que es un tema también que tiene otro costo, porque finalmente está el costo de la rapidez de comprar alimentos en un lugar cercano o en un supermercado versus tomarme más tiempo e ir a cotizar y buscar en distintos lugares que a veces muchos no tenemos ese tiempo. Ok. Entonces hay muchos. Ahora, Roberto, quisiera que me ayudara un poco también a entender acá, ¿qué significa esto? Que el aluvión terminó ayer y hoy día estaba la papa subida. Eso es pura especulación. Es una sinvergüenzura a cualquier mirada. Porque la papa no la estaban cultivando ayer bajo la lluvia. La papa que estaba apareciendo en los mercados era ya papa que se tenía hace un tiempo. No la estaban cosechando ayer. No, bajo la lluvia, el aluvión y el río desbordado no estaba el agricultor en ese minuto, digamos, ¿verdad? Entonces, primero que nos aclare eso. Primero que nos aclare eso. Eso no es una suposición mía. Es así, no estaban cultivándola ayer, el día de la lluvia. No estaban cultivando para nada. Y lo otro, no toda la producción agrícola en Chile está al lado de un río. Entonces, también hay que pensar en eso. Perfecto. Eso quería que nos aclarara. Segundo, que el gobierno, yo no estoy en los zapatos de un agricultor, yo no estoy en los zapatos de una persona que perdió su siembra. Sin embargo, sí sé claramente que el gobierno entrega subsidios y respalda a esta gente justamente con dinero, con subsidios, etcétera, etcétera. ¿Eso no debería también venir a contrarrestar de alguna manera la subida de los precios? Porque la explicación que me van a dar a mí, el usurero o el que me está vendiendo más caro el producto es que me inundé, ¿cierto? Pero ¿qué le va a responder, digamos, el cliente? Sí, pero el gobierno te está dando un subsidio para que puedas de alguna forma subsanar toda esta pérdida. ¿El subsidio incide y hasta qué punto para poder bajar este precio? Sí, a ver, también brevemente, Chile y su estrategia con respecto a la sustentación, por ejemplo, de precios o de ayuda a la agricultura, su estrategia en los últimos 30 años ha sido no pensar en la sustentación de precios, es decir, no subsidiar precios, sino que apoyar a la agricultura a través de muchos programas que les permitan disminuir sus costos de producción. Porque el mercado es una cosa, entonces los apoyos van hacia el costo de producción, ¿vale? Ya. Ese es nuestro, digamos, nuestro marco. Y en ese marco viene lo injusto y lo que yo defiendo. Ya. El productor vende inmediatamente cosechado a un precio muchas veces probablemente injusto para él porque no tiene un poder de negociación. Ya. Y ahí es donde se producen estas anomalías en los mercados. O sea, ahí estamos hablando del agricultor mismo, de la persona que está en la tierra, directamente con la papa, digamos, en este caso. Ese señor, pongámosle un precio, Roberto, para poder entenderlo más didácticamente. Ese señor saca la papa y la vende, por decir algo, a 100 pesos el kilo. Por decir algo, perfecto. Ya, y luego, ¿qué se le suma a quién viene? Y luego va a depender de la escala digamos, de producción que tenga, pero probablemente no va a tener transporte. Ya. Entonces va a venir un señor que a lo mejor tenga transporte, le va a comprar esa papa a esos 100 pesos. Y ese señor que tiene camiones, ¿verdad? También tiene un lugar donde la va a almacenar. Y la va a guardar. Y va a asumir un riesgo de almacenaje. Ya. A ese señor probablemente no tenga ayudas ni subsidios, ¿no? Pero es un poder concentrado en la cadena. Hay una concentración.
y él es el que utiliza ese riesgo de comprar ahora y vender después a su favor cuando ocurren estas situaciones. Ya, ¿y la papa la puede tener almacenada cuánto tiempo aproximadamente en el mejor de los estados? Mira, va a depender de las variedades, las condiciones, pero puede estar fácilmente varios meses, 4 o 5, no hay problema. Ah, es harto. Entonces, entonces puede estar un tiempo, se puede aguantar, digamos, y probablemente tenga su estructura de costos, su negocio está en esa, pensado, ¿cierto?, en asumir ese riesgo, esa preferencia por tiempo que le llaman. Roberto, a lo mejor me paso un poco, como se dice por No, ahí, pero 3 pueblos más allá, pero ¿es posible pensar que una de estas personas, uno de estos transportistas que tiene donde almacenar, está como esperando que pase algo para poder subir el precio? y, y lo que pasa es que todos los años esperan algo. O sea, de Algo hecho, como por una eso lo tragedia, hacen. me refiero. No, o sea, yo creo que en el fondo siempre esperan. O Una sea, hay que subida partir de de la base. dólar, un cualquier cosa. Claro, siempre esperan porque esperan el momento justo para venderla, digamos. Ahora, en el entendido que las papas las necesitamos todo el año, obviamente hay mucha también que se cosecha y se vende, otra se vende a la otra semana y así va, digamos. Hay una Roberto, distribución en Roberto, función de la demanda. y si seguimos con ese ejemplo de el agricultor se la vendió al transportista a 100 pesos, el transportista aprox se la pasa a la persona que está ya en la feria directamente y se la pasa como un cuánto porcentaje más alto. Ya va como en Es una, 400 pesos la pasada. es una pregunta muy difícil la que estás haciendo en términos de porcentaje. Yo no me atrevería a dar porcentaje. Yo lo único o sea, porque no he estudiado en particular ese mercado, pero en otros, en A otros, ver, otro ejemplo de otros. en otros, por ejemplo, las frambuesas, que es una fruta perecible producida por pequeños agricultores, donde no tienen la capacidad ni de almacenar ni de Ujú. transportar. Las diferencias pueden ser de un 100%. Pero en la papa ahí desconozco, pero es mucha la diferencia, o sea, A no ver, dame creí el ejemplo que, de las frambuesas. por ejemplo, un- en años anteriores lo que nosotros hemos estudiado es que, es que el agricultor vende en 500 pesos un kilo, por decir Ya, algo, ahora está cara, ya, pero la persona que le recolecta, a ver, la persona que le compra, que no es la agroindustria que exporta, porque este es un cultivo de exportación, ya. eh, le compra en el predio, él hace su transporte, incluso hace una preselección en un lugar equipado y luego la vende a la agroindustria. Y por ese servicio, que la verdad es que no es tan riesgoso, solamente tiene capital, puede incluso tener un margen de un 100%. Wow. Puede llegar a eso. Ahora, como te digo, desconozco el tema de las papas, pero yo creo que mucho, es bastante, digamos. O sea, no. De hecho, si al final uno piensa, la agricultura en general asume el riesgo en la producción, pero finalmente, ¿dónde están también los márgenes más altos? Están principalmente en la comercialización y en esto. Cuál sería tu opinión respecto a lo que ha emanado del Ministerio de Agricultura sobre que van a haber demandas respecto a que si es que hay realmente camioneros con las papas sin descargar, esperando a que suban los precios y haciendo en el fondo, porque para qué vamos a decir otra cosa más allá, porque tú querís 100 o 200 pesos más como camionero o 500 pesos más como camionero por kilo transportado, sin embargo estás provocándole un estrés y un sufrimiento a la población que requiere el alimento, que no tiene dinero y que más encima en muchos sectores está súper afectada por el tema de la lluvia, no sé, en este caso. Eso, Apoyo. a tu mirada, ¿está en una línea correcta? Yo apoyo completamente al Ministerio de Agricultura en estas acciones, a ODEPA, que es como el cerebro, ¿cierto?, del ministerio, donde se hacen los análisis de las políticas agrarias, donde está disponible a todos nosotros, ¿cierto?, a todos los consumidores, a todos los chilenos, digamos, la información de las macroferias. Uno puede ahí buscar información de precios también. Y claro, efectivamente,
hay que tomar medidas y creo que el camino que está llevando el Ministerio de Agricultura es el correcto. Ok, Roberto, no sé si es exactamente tu competencia poder decir esto, pero ¿piensas que de alguna manera puede sustituirse la papa por otra cosa? Por ejemplo, no sé, un chef tal vez podría decir, mire, ¿sabe qué? La papa le va a servir lo mismo que le puede servir la beterraga. O ¿sabe qué? La papa puede cambiarla por la yuca o por el zapallo, qué sé yo, no sé. ¿Existe algo que piense de inmediato que pueda sustituirse a la papa en estos días y no comprar papa? Desde el punto de vista del aporte calórico, Claro. ¿cierto? Porque eso no Y soy de la experto en esa área, consistencia. ¿cierto? No soy experto en esa área, pero desde el punto de vista del aporte calórico, ¿verdad? Eso que en el fondo uno pudiese estandarizar los alimentos de alguna manera lo lleva a calorías, ¿cierto? Entonces hay un mínimo de calorías que debemos consumir, ya si es más saludable o menos, ya ese es otro problema. Pero desde el punto de vista calórico, efectivamente, podríamos encontrar ciertos reemplazos por ejemplo, en arroz, que aporta un poco de proteína también, o bien Ya. otros cereales. Pero claro, efectivamente, el llamado a la población es que, en el fondo, cotizar, reemplazar, analizar bien el presupuesto, pero también hay otro tema que es el gusto y preferencia y tradiciones, que con eso no podemos lidiar, digamos, que en el fondo si hay una costumbre, por decirlo. Claro, si quiero puré, ya que le hago. Claro. Oye, y debería esto también redundar en que suba el puré de caja o que suba, por ejemplo, un plato de pollo con papas fritas que me costaba, no sé, 5.000 pesos y ahora el restaurante te va a decir, no, ahora va a costar 7.000 porque subió la papa. Sí, caballero, pero el pollo no. Y el pollo es como la parte más cara del tema y usted no me está dando 1 kilo de papa, me está dando 200 gramos, no sé. Exacto. O sea, yo me atrevería a decir que ese impacto debiese ser mínimo, debiese ser en ese sentido. Porque por lo que tú mencionas, digamos, por un tema de porciones y proporciones, o sea, hay que pensar también en los márgenes que tienen esos negocios. Entonces, a lo mejor hay muchos de ellos que pueden estar dispuestos a disminuir un poco su margen y mantener los precios, ¿cierto? Que es un poco las estrategias que se han observado. Pero también vamos a encontrar situaciones donde nos van a subir el plato, digamos. ¿Y el puré en caja debería subir también? ¿O estas papas que son prefritas que vienen congeladas? Yo me atrevería a decir que en el corto plazo no debiese experimentar una alza significativa, ni para nada, digamos, no debiese tener un impacto. ¿Hay algunos periodos, Roberto, como establecidos estadísticamente o históricamente en que uno dice, mira, cuando normalmente pasa esto, el rebote del precio sube aquí, pero baja de inmediato o demora un semestre o demora un trimestre? ¿Hay alguna estadística que indique eso? ¿Cuánto tiempo demora en volver, digamos, al precio relativamente normal, independiente que vamos teniendo inflación y vida más cara? Sí, bueno, hay que recordar también que hay mucho, digamos, en general la agricultura y los alimentos son estivales, tienen épocas de producción. Entonces, efectivamente, hoy no es un periodo, como lo hemos conversado, hoy día, en agosto, fines de agosto, no se está cosechando papa en Chile. Pero en el momento en que se vuelva a cosechar papas, claro, efectivamente, o que se acerque los periodos de cosecha, efectivamente los precios tienen que volver a estabilizarse. Ok, pero en definitiva, Roberto, sí hay un nivel de sinvergüenzura en alguna parte de la producción. Por supuesto, y yo me atrevería a decir, no de la producción, sino que de la cadena de comercialización. Ya, muy bien, buenísima la aclaración. En la cadena de comercialización entonces habría uno de los escalones que está sinvergüenceando. Y aquí sería no sé, supongo, un buen consejo a la gente: no compre la papa. En la medida que puede evitar, no compre nada de papa hasta que se regularice completamente el tema. Es una opción que probablemente, aquí también, como estamos siendo muy sinceros en este análisis,
yo soy un poco, digamos, pesimista con esa opción, porque en el fondo hemos tenido otros ejemplos donde no hemos actuado en conjunto como población y entre comillas, no nos hemos coludido como consumidores. Cuando fue un alza importante en el valor de las paltas, ¿verdad? Igual las personas seguían comprando y por eso seguían comprando 7.000, 8.000 pesos. Entonces, claro, efectivamente aquí hay un llamado también a la posibilidad de sustituir. O ceteris paribus, como decimos los economistas, los gustos y preferencias o las creencias y tradiciones, porque eso también es una variable muy importante que es completamente, digamos, válida, ¿ah? Pero efectivamente, si vemos que no podemos consumir papa al precio de hoy, claro, busquemos otra alternativa, sin duda. Ok. Roberto, primero agradecer la disposición claramente que se tuvo para esta entrevista. Muchas gracias también por de alguna forma, ordenamiento en el tema noticioso, en el tema de ideas, porque muchas veces vamos viendo la noticia, hoy subió la papa, hoy hay especulador, hoy el camión no quiere descargar, hoy no sé qué, hoy no sé cuánto, el gobierno va a demandar la lluvia, etcétera, etcétera, pero guiarnos de alguna manera por alguien especialista en el tema que nos ordene la situación en la cabeza y que podamos entender lo que está pasando es súper importante para que la gente en sus casas y los televidentes puedan tomar una buena decisión respecto a si compran o no papas. Así que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y que estén muy bien. Igual Roberto, que estés muy bien. Ahí estaba entonces Roberto Jara, doctor en Economía Agraria de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca. Realmente aclaró muy bien de lo que se trata esto. Nos vamos a un corte y ya regresamos en Tu Conexión Matinal. No se vaya.